Qué placer tan grande poder dialogar con Néstor Zapata, por cierto, una figura emblemática de lo que es la cultura santafesina. Hay tantos temas para hablar, pero quiero empezar, Néstor, primero agradeciéndote tu amabilidad. Gracias a vos. Trabajando en el Arteón, ¿no? Primero hace tiempo aquí. En el Arteón, ¿desde hace cuánto tiempo? Esta sala data... Mirá, te cuento una anécdota. Yo me casé en 1968 con mi querida Sara Lindbergh. Estábamos todavía esperando que termine la sala, así que nos casamos en el entrepiso y la fiesta era en medio de los tarros con cal, arena y los tablones. Así que, y a principios de 69 se inauguró la sala y ahí arrancamos. Después, hasta hoy, que han pasado 50 y pico años, la hemos tenido siempre, salvo algunos periodos que se cerraba y la tenía alguna otra empresa de cine y demás por 1 o 2 años, pero prácticamente la sala nosotros la hemos tenido desde su inauguración hasta ahora, y en el último periodo desde el año, ahora desde el 2009 hasta la fecha. ¿Y qué son? ¿Tiempos de resistencia de la cultura? ¿Cómo se puede vivir este momento donde de pronto son tantos éxitos, a veces efímeros, de poca calidad, que la verdad que hacen cimbronazos, ¿no? Sí, ese término es lindo. La resistencia tiene varios filos, porque a veces alguien se resiste y no tiene muy claro hacia quién. Nosotros hemos vivido distintas épocas de resistencia. La Sala Arteón ha sido un centro de resistencia muy grande, fundamentalmente los sectores más juveniles. No te olvides que fue quemada la sala, nunca supimos por quién, pero la quemaron en vísperas de la elección de donde gana el peronismo. Y porque no les gustó el cartel que decía acá se reconstruirá Arteón, y el eslogan era por la reconstrucción nacional, el eslogan político. Nosotros ya militábamos en esa idea y nos quemaron la sala una madrugada. Siempre fue un centro de resistencia. Cuando los rosariazos se venían a esconder acá los muchachos, se sentaban en la butaca y venían a Pocana y dice, ¿dónde están? ¿Quiénes? Los que entraron. No sé, acá está el público sentado. Y eran los que se escondían. Hemos estado en todas. Pero yo creo que lo más importante del Arteón, lo más importante, lo sabroso, es su identidad temática, o sea, las obras que hizo. Porque si vos haces un repaso desde Bienvenido León de Francia, Tupac, Canto y Quebranto, La Forestal, Malvinas, las temáticas siempre han tenido que ver con la realidad que el país ha estado viviendo o vivió históricamente. O sea, siempre, digamos, hemos tratado de ser una voz de aquellos que no tenían voz o de aquellos que no pudieron en su momento decir lo que les pasó y lo que sintieron. Malvinas fue la primer puesta en escena después de la guerra de Malvinas en todo el país sobre este tema. No había una obra sobre Malvinas escrita. Además, los pobres soldados que habían vuelto eran menospreciados y bastardeados. Tantos subsidios que hubieron, ¿no? Una cantidad de subsidios brutales. La cantidad de subsidios equipara la cantidad de muertos en Malvinas, es brutal. Y nosotros hicimos con Lito Nevia la primera obra a los 10 años justos. Me decían los compañeros, ¿pero qué vas a hacer? Es una herida muy grande, no metas el dedo en la llaga. Y yo digo, pero como generación yo tengo la necesidad de ser parte de esto. Tenemos que decir nuestra palabra. Y se convirtió en un hecho brutal. Malvinas superó las 1000 funciones, estamos en las 1063 funciones, ha recorrido 6 países de América, España, ha sido una cosa infernal con la música de Lito Nevia y la coautoría de Tito Buzo. Ha sido un hecho muy grande. Y La Forestal, otro de los grandes hechos, de los grandes puestas del Arteón, que también ha tenido varias representaciones. Lo de La Forestal, ¿qué marcó en tu vida? ¿Y qué entendés que marcó en la memoria colectiva de los santafesinos? Yo creo que La Forestal fue esa cosa donde los astros se ordenan, ¿viste? Vos no estás enterado, pero saliste, abriste el telón y los astros estaban ordenados. No sabíamos que iba a pasar eso, nunca supimos. Cuando a mí me llaman para hacer la puesta y la producción y todo de Malvinas, se quería hacer algo de café con ser, digamos, algo chiquito. Y yo vi que no, que eso daba para un escenario, y lo hicimos en la comedia y
y la presentó Raúl Granados, y cuando se abrió el telón yo le dije a los muchachos, cuando estábamos detrás esperando, bueno, digo, se terminó el tiempo de si está afinado o no está afinado, si me olvidé la letra, si no me olvidé la letra, si la luz, se terminó, olvídense de todo, salgan y digan lo que tienen que decir, somos la voz de aquellos que no tuvieron voz, somos el testimonio. Y se abrió el telón y empezaron a actuar Emilio Lenski, Enrique Llopis y Jorge Canepa con los músicos, y después en la canción final empezó un aplauso que no terminó nunca, ¿viste? No terminó jamás, y nos dimos cuenta que se había producido algo que era necesario, que la gente lo necesitaba, lo esperaba, estaba lleno la comedia brutalmente, y después no paró nunca más la obra, no paró nunca más. Fuimos a Buenos Aires, volvimos, recorrimos el país, qué sé yo, fue una experiencia maravillosa. A mí en lo personal, no sé cómo explicarte, me parece que es un hito del canto popular en la Argentina y también en América del Sur, junto con otras. Y a Santa Fe le vino bien para fortalecer esta identidad que pareciera que cuesta encontrarla. Sí, la identidad musical, fundamentalmente la identidad musical de Santa Fe, es como que nos tiene esquivando y un poco desorientados. Lo hablamos siempre con Jorge Canepa. Claro, uno ve Santiago, están las chacareras. Claro, y va Corrientes y está el chamamé. Claro. Pero venía acá y que está la chamarrita, pero no es esa, y el otro. Y el tango no, pero es Buenos Aires. Pero tenemos grandes cultores. Fíjate vos que del chamamé, Antonio Tarragorros siempre me dice, el vientre del chamamé es Corrientes, la cuna es Rosario. Ajá. ¿Cómo le digo yo? Y sí, dice. Eso es nuevo. Sí, bueno, pero venían todos los chamameceros que empezaban a tener cierto prestigio, como el padre de él, claro, Antonio Tarragó. ¿A qué venían? A Rosario, ¿por qué? Porque acá estaban las radios, y el chamamé se difundía por la radio, y se comercializaba con los bailes, como correspondía. Y en Buenos Aires no le daban entrada, así que se hizo un gran centro de chamameceros, los más importantes tuvieron acá en Rosario, acá se grababan los discos. Bueno, pero la música nuestra en la Forestal, lo que hizo Canepa fue una cosa maravillosa, y la canción final te emociona el corazón y bien arranca. Bueno, y además un Rosario que fue capaz de proyectar tantas figuras en la escena nacional, ¿no? Y acá sí, en distintos ámbitos. Sí. Uno puede hablar de Fito Páez, pero también hasta de Raúl Lavie, en fin, de todo. Totalmente, y en teatro también, y en cine también, la gente que ha viajado, Luis Machín, por ejemplo, por decir un nombre, el que perdimos hace muy poquito a un querido amigo de Arteón, un hombre de Arteón, Raúl Calandra. Es un actor importantísimo de Rosario y a nivel nacional, qué sé yo. Rosario es una cuna de grandes valores de todo tipo, y lamentablemente la política centralista de los países de América hace que si no estás en las capitales no tenés ninguna posibilidad de profesionalizarte, y llega un momento en que si vos querés vivir de tu profesión tenés que emigrar, cosas que es muy triste. Yo también tuve esa oportunidad en mi juventud, querían a toda costa que me vaya a Buenos Aires, me hicieron varias ofertas para que haga cine y propaganda allá y demás, y decidí realizar mi vida acá. Pero quienes nos quedamos sufrimos esto, ¿verdad? El vecino nunca es importante, ¿viste? Nadie es profeta en su tierra, además. Claro, nadie es profeta en su tierra. Aunque en tu caso el reconocimiento lo tenés, ¿lo sentís así o más o menos? Yo me siento feliz, mimado y con el corazón feliz. He hecho en mi cine y el teatro que he hecho, y como autor fundamentalmente he hecho lo que siempre quise hacer. Viví de lo que quise hacer, hice lo que quise hacer. Conocí América mucho. A Venezuela viajé 7 veces, gira internacional hicimos 15. Hemos tenido todos los premios, desde Martín Fierro hasta los premios Estrella de Mar por Malvinas, Martín Fierro por los Días del Hijo, qué sé yo. Pero voy a hablar un poco en nombre de los demás, no en nombre mío. Hay un montón de gente, y de cultores, y de artistas, y de actores, que no reciben el reconocimiento de la comunidad, o que la comunidad los quiere, pero los
los ámbitos de poder no le dan el reconocimiento, hay un poco de injusticia. Hay un poco de injusticia en el reconocimiento de los grandes artistas de nuestro medio. Si no viene bendecido por algún canal de televisión de Buenos Aires, parece que no vale. Cualquiera que en Buenos Aires haga la mitad de lo que hace un artista rosarino tiene canal para rato, y prensa para rato, y figura para rato. Acá tenés que hacer un esfuerzo muy, muy grande. Los medios son honestos con nosotros y solidarios, muy solidarios. Pero las autoridades la dirigencia política y la dirigencia en general, industrial, económica, no reconoce a sus artistas en Rosario. En Buenos Aires sí. Bueno, incluso decíamos, ¿no?, que faltan leyes en la provincia, que hubiese sido bueno plasmar, más allá de intentos que se han hecho, ¿no?, proyectos de leyes, hubieron varios, pero en ese sentido me gustaría que marques las herramientas que tendría que haber en Santa Fe y que no están. Es sustancial eso en la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos carencias demasiado históricas que arrastran de muchos años. Yo hace años que vengo peleando, proponiendo, haciendo todos los proyectos y borradores necesarios para una ley de mecenazgo. ¿Cómo puede ser no tengamos una ley de mecenazgo? ¿Cómo puede ser no tenemos una ley provincial de cine? Ahora recién se ha presentado el proyecto con el esfuerzo de todos los compañeros de cine de Rosario, de la provincia. Se ha presentado un proyecto que Dios quiera que salga. No tenemos una ley de música provincial, no tenemos una ley, qué sé yo, no está, de teatro, como tienen otras provincias. Tienen ley de teatro con presupuesto provincial, no se depende de Buenos Aires, no se depende del Instituto Nacional de Cine, es imposible. Porque el Instituto Nacional de Cine dice, sí, trabajamos mucho federalmente, dice, hay un proyecto por provincia, un proyecto anual por provincia, pero eso es una vergüenza, es una limosna. Una película largometraje argentino regular, de ficción regular, tiene un costo aproximado actual de 150 millones, o sea que ¿quién la hace? Acá nadie, ¿quién la va a poder hacer? Entonces vos decís, bueno, no, pero el instituto va a colaborar. Sí, cómo no, le vamos a dar. ¿Sabe cuánto me dieron a mí para la última película que hice, El Milagro de Otoño? Me dieron 3.400.000 pesos. Claro. Pero no pagan, que la mitad se lo llevó a FIP. Claro. O sea que le estoy debiendo plata todavía a medio mundo. No se puede producir así. Así no puedo producir. Yo no puedo hacer más cine. No quiero hacer más cine. O sea que y además está la cadena de circulación, de comercialización de la película, que es otro problema, ¿no? El instituto te da para producir. De la distribución, olvídate. Arreglate vos. O sea, la ley es mala. ¿Por qué? Porque la producción industrial implica no solo el producto, sino su colocación. ¿De qué te vale a vos hacer una película si no la va a ver nadie? Ah, no, pero la cine la pasan, si quieren la pasan. Si quieren, si no, no la pasan. Y por supuesto, como es una película nacional, y como por supuesto una película del interior, no te la pasa a nadie. Y eso no puede ser. Entonces el instituto te da un dinero que se gasta mal para algo que no se va a ver, y ese dinero pertenece al pueblo, y ese producto es la devolución a la gente de algo que te paga el Estado, pero no hay un proceso de industrialización en la distribución. Simultáneamente que avanzaron las grandes cadenas internacionales, tanto en cine como hoy Netflix o las otras. Con los sitios que hay es imposible competir, porque están armados como estaban las cadenas de cine estadounidenses, o sea, tienen la productora, la distribuidora y la exhibidora. Antes vos tenías distribuidoras independientes, exhibidoras independientes, ahora cada una trabaja para una empresa, para un sitio y demás. El realizador independiente está liquidado, y en esto lo único que puede salvar esta situación es el gobierno de la provincia y los gobiernos municipales de las grandes ciudades como Santa Fe y Rosario, y tienen que tomar el toro por las astas, tienen que hacer estas leyes, tienen que pactar con la nación la parte que corresponde a nuestras provincias. ¿Por qué? Porque somos el 10% de la población y somos el 10% de la producción, y no mucho más también. Pintaste un cuadro con mucha claridad, pero en este cuadro hay también aspectos que quiero ir sumando en la charla. Por ejemplo, Néstor Zapata tiene que elegir de todas las disciplinas que va a haber en el ámbito del teatro, del cine. A ver, ¿cuál es la que más
te seduce, te sedujo, te gusta? Yo siempre digo, cuando charlo con los colegas, yo no elegí hacer teatro, el teatro me eligió a mí. Yo era muy jovencito, muy jovencito. Terminaba mis estudios en el Liceo Militar de Buenos Aires, te imaginás qué podía entender yo de teatro. Yo quería venir a un grupo donde estaban las minas para salir a los bailes a la noche, los fines de semana. Y me tocó un grupo que hacía teatro. Y me pusieron a recoger los cables y a enchufar los cables y desenchufarlos, como se hacía en aquel entonces, a llevar el tablero o a hacer algunas luces. Y me fui enamorando. Me enamoró el teatro. El cine no, el cine lo hice para vivir. Porque yo no estudié cine y cuando nos fuimos de Team Teatro de Matus, fundamos el Arteón, éramos 3. María Teresa Gordillo, Mari, Sara Limber, mi esposa de toda la vida, que ahora la perdí, igual que a Mari, que ya se fue, y yo. Y cuando yo dije, bueno, ¿qué hacemos? Cualquier cosa, dijo Mari, menos teatro, porque veníamos una experiencia que nos había hecho mal. Y yo tuve la locura de decir, bueno, hagamos cine. E hicimos un primer cortometraje en el Cine Imperial, ahí en el sótano, filmamos un corto experimental que se llamó C65, en el año 1965. Y por supuesto empeñamos la casa de mi viejo, donde vivíamos y todo, para pagarlo. Y por supuesto... ¿Pudiste recuperar? Por supuesto, cuando lo estrenamos en Buenos Aires fue silbada, la silbó toda la sala. Aviete, gritaban Aviete, estábamos todos sentados agachados así para que no nos reconozca. Estaba al lado mío Tati Bernet, que luego fue gobernador, que había participado en el proyecto, claro, era del grupo. Y yo dije, ¿qué es Vieite? El loquero, me dijeron. Que era un corto experimental de color con música de Dante Grela concreta, cuando recién salía la música concreta y la podíamos hacer con grabadores, colores, pantalla. Fue un gran fracaso. Fuimos a comer en una cortada Tres Sargentos, ahí en un bolichón que había, nos sentábamos, un plato de papel de diario, el mantel, y estaban todas las paredes escritas, era bohemia, dibujos, pintura, cosas, y por él leí una frase que decía Nietzsche, una frase de Nietzsche, decía, di tu palabra y rómpete. Y le digo, muchachos, miren ahí, dijimos lo que queríamos decir, a romperse y a trabajar, y seguimos laburando. O sea que el Arteón nació de un gran fracaso, por suerte, porque nos hizo más fuerte que nunca. El cine lo hice para ganar plata, porque después hice con Quicho Fenici 200 y pico películas de publicidad para hacer cine, propaganda y para los canales. Además tu señora capaz que alguna cosita te diría. Sí, la vida toda, claro. Ahora bien, siguiendo con estas frases, tenés en tu mesa aquí de trabajo una frase de Fellini que la verdad que está buenísima, ¿no? Pero está bien, me gustaría que expliques esto, que la película no es para ser entendida. Claro, porque la gente por ahí va al cine, ¿no? Dice, yo no la entendí, vos la entendiste, ¿no? Porque cuando él viene no le dice... O dice, mira, ¿qué pasó con esto? No sé, bueno, no pasó nada. Es muy simple, te dice Fellini. Las películas no se explican, se sienten. Si te emociona, por más que te la expliquen, lograste que te emocione. Si no te emociona, aunque te la explique un erudito, no te va a emocionar, dice. El cine es un arte de la comunicación humana, profundamente sensible y del corazón. El recordis. Recordar quiere decir volver a pasar por el corazón. Recordis, volver a pasar por el cordis, por el corazón. Y te emociona porque vos tenés en tu vivencia experiencias que tienen que ver con lo que viste. Si eso te pasa, no hay nada que explicar, no hay película difícil. En Milagro de Otoño, Machín me dice, pero esta película que me querés que haga, dice, tiene muy poco texto. Y si no hace falta el texto, le digo, la acción explica todo. Y así fue. Néstor, te felicitamos por tu trayectoria, tu capacidad y todo el gran aporte que ha hecho a la provincia de Santa Fe. Gracias a ustedes por el esfuerzo que hacen, por difundir cultura, y adelante con el programa, y mis felicitaciones también.